Hola, ¿qué tal? Les saluda Marlene Peralta y bienvenidos a esta nueva edición de Prospecto Latino. Abril es el mes de la concientización del autismo y es por eso que quisimos abordar el tema. Y tenemos consejos importantes para padres porque el diagnóstico comienza con nosotros, que somos los que mejor entendemos a nuestros hijos. Pero antes quiero invitarles a que se suscriban a mi canal prospectolatino.tv. El autismo o trastorno del espectro autista es una condición donde niños presentan diferencias en su desarrollo, así como retrasos en el habla, la falta de atención o la forma en que interactúan con otras personas es distinta. El autismo se presenta en diferentes formas, así es que es importante comprender que no todos los niños tendrán las mismas características. Y para hablar sobre el tema, invitamos a un psicoterapeuta. Su nombre es Francis Lora, que también es padre de un niño autista de 12 años. Quiero que me hable, ¿no? De su trabajo, de cómo está conectado al autismo. Sé que tiene también experiencia personal, pero quiero que me Sí, hable de ambos, ¿no? De cómo su trabajo como psicoterapeuta y también como padre, ¿no? Le ha ayudado a navegar este mundo de el autismo. claro, es muy interesante porque yo obviamente empecé con la parte de la psicoterapia primero, o sea que trabajando con personas que tenían depresión, ansiedad y diferentes problemas así en su vida. Entonces luego nace mi hijo, y a lo primero mi esposa, que es maestra de escuela elemental, o sea que ella también tiene cierta experiencia con los estudiantes, y yo empezamos notando que hay ciertas cositas, pero como padre, usted sabe, uno tal vez no tiene tanto trato con los niños así, especialmente bien pequeñitos, lo dejamos ir pasando. O sea que no fue hasta que el niño entró ya, como quien dice, en daycare, que empezaron a preguntar, porque explicaron que la interacción que él estaba teniendo con los otros niños como que no concordaba mucho por la edad. Y ellos fueron que realmente nos trajeron a nuestra atención, porque como padre uno siempre tiene explicaciones para estas cosas. O sea, uno en la casa habla ambos inglés y español, y muchas veces uno cree, no, el niño no está hablando tal vez porque uno lo está confundiendo, ¿no? Porque si le están hablando en muchos idiomas, ellos se confunden y eso hace que realmente no puedan aprender el idioma. O no, es nada más una temporada, él va a crecer, o sea, él va a cambiar. Pero realmente está en los padres que conocen a los niños o las personas que los cuiden, sean los abuelos o las personas como yo le dije también, en la guardería infantil, que notan y le digan a los padres o los padres mismos darse cuenta para que le digan luego a los médicos, porque realmente el primer punto de detección es la persona que cuida del niño, y por eso es que es tan importante aprender cuáles son algunos de los señales. ¿Y cuáles fueron las características que notó en su hijo para que la gente quizás se pueda identificar entre Claro, claro, no. Es muy interesante porque en el caso de mi hijo eran unos rasgos bien tradicionales. O sea, una de las cositas que él hacía, le gustaban los trenes desde chiquito. Y Thomas the Tank Engine, le encantaban esos muñequitos. Y lo que él siempre hacía era que cogía los trencitos y lo ponía como en orden de tamaño, lo separaba por color. Empezó a leer a temprana edad. O sea, tal vez no tenía la comprensión, pero podía descifrar y decir las palabras que estaban en la página. Lo otro es que también tenía tendencia de repetir muchas veces lo que decía la otra persona en su respuesta. Daba vuelta, caminaba en la puntita de los pies. O sea que habían muchos señales, pero usted sabe, uno viendo a su hijo como que realmente lo pone como cuestión de muchacho, está jugando. los niños latinos, afroamericanos, de otras minorías, son diagnosticados con menos frecuencia. O sea, antes se pensaba que los niños blancos era lo que tenían como el más alto índice, ¿no? De autismo, pero ahora se está diagnosticando a más latinos y a más afroamericanos y prácticamente la conclusión que hemos llegado es que se diagnosticaban menos porque no había recursos. No había, como quien dice, no le estaban poniendo esa atención, es parte del problema. O sea, como no se tenía esta educación de todos estos síntomas y estas cosas, no estaban siendo identificados. También a veces se le achacaba a la cultura o se le achacaba a que, por ejemplo, oh no, son cositas y siempre había una explicación.
Y como no se estaba buscando, no se encontraba, pero ahora que realmente se está un poco más pendiente, que los niños tenían ese programa que estaban entrando de 3 años en la guardería infantil, ahí los profesionales ya lo estaban viendo, o sea que ahí empezaron a encontrarlo más temprano, porque ahí tenían la oportunidad de lidiar con otros muchachitos de su edad y los profesionales veían cómo interactuaban. Pero antes de eso, quedándose con su abuela en la casa chiquito o con sus padres que no tienen ese conocimiento, o aún teniendo ese conocimiento que no le cruzaba por la mente, sino es que estaban, o sea, tratándose con niños de esa edad a cada rato. O sea, eso es algo que ahora obviamente van a ver más, de la misma manera que también estamos encontrando que muchas niñas también tienen autismo. Lo único que tiene una presentación un poco diferente, porque la niña también tienen muchas maneras de explicarlo. Ah, no, que ella es tímida, por eso no habla, por eso no mira a la persona en la cara. Y tienen otra facilidad para tratarse con las personas, pero no quiere decir que no tengan el mismo tipo, como quien dice, de barrera. Lo expresan diferente. Ah, no, es interesante, ¿no? Que el solo acceso a un daycare a Ujú. edad temprana puede hacer la diferencia en ver cómo el niño se comporta en medio de otros niños y así determinar si el niño tiene quizás esta condición. Es increíble, ¿no? De que cómo los recursos, ¿no? Son claves para el progreso, ¿no? De nuestros hijos, de nuestra familia. Y lo bueno es que cuando identifican al daycare, pueden tener acceso al departamento de salud que hacen estas evaluaciones y la hacen gratuitamente. Es parte de eso y le ofrecen terapia de temprana edad. Esto viene siendo hasta como a los 5 años. Después de los 5 años ya viene siendo cuestión del Departamento de Educación. O sea, de ahí ellos le proveen los servicios en la escuela. Es que uno le llama a esas cosas trastornos porque sí está identificado en el DSM-5 como una condición y es importante porque realmente el diagnóstico era importante para conseguir los recursos. Sin ese nombre, sin ese título de que tiene esta condición, entonces todas las terapias que ayudan no vendrían. En ese sentido, es importante uno diagnosticarlo. Pero hoy día sí hay un movimiento muy grande de tener esa como honor, darle honor a esa parte de la identidad. Pero aún hay un debate dentro de la misma comunidad de personas autistas. Hay algunos que dicen, yo soy autista, con mucho orgullo, y han aprendido y están tratando de educar a las personas y abogar por derechos diferentes y tener acomodación en el trabajo para poder, como quien dice, llegar a su capacidad, la mayor capacidad que tengan. Y hay otras personas que sí dicen, yo tengo autismo, o sea, lo ven todavía como un trastorno y tratan de buscar formas de eliminar características que le hagan ver hacia los demás. Y entre ellos mismos hay un debate que si enseñar ese de la infinidad con el arco iris o que si son parte de un rompecabezas, como quien dice. Claro, no, no, es interesante saber todo eso, ¿no? Desde que depende de la persona cómo se identifique, si es Eso, un trastorno o es parte de su personalidad, ¿no? Se podría sí, decir, porque también hay que notar que muchas de las personas con autismo también eh, lo han como denotado como que tienen superpoderes, ¿no? Usted mencionó que su hijo empezó a leer a temprana edad, o sea, es una sí, habilidad como que es gracias, ¿no? Al sí. autismo y es algo bueno. No, no, y incluso es muy independiente en cuanto a su escuela. Él va a cumplir 12 años próximamente, ahora en agosto, y él hace su tarea solito, su matemática, le va bastante bien académicamente. Lo único sí que a veces en situaciones sociales, con los amiguitos y cosas así, a veces en las fiestas familiares, si hay mucha bulla, que usted sabe, la fiesta de nosotros, cuando se acaban, ¿no? Entonces, ahí sí da un poquito más de problema y sí tiene su rutina y es un poco rígido, pero son cositas que uno trabaja, como quien dice, con el tiempo. De la psicoterapia, ¿no? Y de cómo la psicoterapia es clave para conllevar esta condición y cómo ayuda, ¿no? A los Sí, padres. claro, claro. Acceso a Bueno, un psicoterapeuta. sí, sí, no, claro. Bueno, una de las cosas que es muy importante es tener un grupo de apoyo, sea formal o informal, o sea, conectarse con otros padres que han pasado por esto. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando así ahora, pero cuando yo primero me enteré, yo tengo que admitir que realmente a lo primero
uno se siente culpable, como que se pone a preguntar qué yo hice, en qué fallé, fue que no nos pusimos para la vitamina cuando mi esposa estaba en estado, no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y más porque a nosotros como que ya el futuro se desvaneció, como quien dice. Y eso es muy natural. Pero lo que hay que recordarse, y todo padre o persona cuando primero aprende de este diagnóstico, es que realmente no cambia la persona. Es el mismo muchachito amable, inteligente, ah, que uno tiene, como quien dice, en su entorno. Y realmente lo único que puede cambiar es cómo uno lo percibe y uno tiene que cuidarse de eso. Uno tiene que darse cuenta que ellos se dan cuenta. Porque aunque no parente, o por calladito que sea, porque no pueda hablar, no quiere decir que acá adentro no está procesando las cosas y que no tiene un corazoncito que siente y se da cuenta que como que uno se ha echado para atrás un poco. Uno tiene que, es más, si acaso, darle más apoyo. En todas las cosas que ellos tienen facilidad, tratar de darle oportunidad para ellos hacerla. Si, por ejemplo, le gusta aprenderse los presidentes, a comprar libros de presidentes para que aprendan y biografía y todo lo que venga por aquí y por allí. Si es dibujar, tratar de tener sus crayolas y cosas para que ellos hagan sus dibujos, aprender qué es lo que le gusta a su hijo y después, obviamente, tratar de apoyarlo para que vayan. Bueno, y muchas veces esos son el tipo de cosas que le ayudan a progresar, porque entonces eso ayuda a la autoestima, porque lo estimula y ellos ven que están haciendo cosas, que las cosas que a ellos les gustan también agradan a los demás y que ellos tienen algo que compartir con el resto de su familia, sus amiguitos. Yo diría que entonces la cosa empieza con los padres poder identificar ciertas cosas en sus niños y hacerse Claro que saber sí. al pediatra como primer paso. Correcto, correcto, porque los padres obviamente siempre son los que van a tener la mejor conexión con los niños, lo ven diariamente y tienen ese sexto sentido a veces, como que algo como que no concuerda o si cambian de parecer, porque esa es otra cosa. El autismo no se nota de una vez. Hay veces que el niño o la niña van progresando normalmente y después de repente como que se retrasan, algo sucede y en ese momento especialmente cuando sucede así, ahí sí que los padres de una vez se dan cuenta y definitivamente ahí que empiezan más. Pero hasta que no se note eso y los padres no digan algo o lo que le estén cuidando los niños digan algo, no se va a tener la oportunidad de tener el diagnóstico. Claro. Qué otros recursos pueden padres encontrar? Bueno, una organización, por ejemplo, que es nacional, Autism Speaks, es otra que tiene información que su website se traduce al español también, que tiene muchísima información acerca del autismo, eh, diferentes historias que ayudan también a los padres a reconocer. Ellos ponen mucha biografía de muchos de los participantes a las personas que se suscriben y ven cómo ha sido el proceso y que es posible, porque realmente el tener autismo no limita lo que hace la persona en su futuro, o sea, impacta algunas de las decisiones que haga, pero si la persona tiene determinación y tiene los apoyos, puede ir lejos. Hay autistas que son karatecas, que tienen su escuela de enseñar karate. Hay autistas en los deportes que manejan carro, en el baloncesto, en el arte, en la televisión. Alguien que es bien reconocido, que tuvo en Nacional, por ejemplo, Elon Musk, el que tiene Twitter y Tesla, por ejemplo, es un ejemplo de alguien que uno no piensa. Dan Aykroyd, que hizo Ghostbusters. También uno está aprendiendo con todo esto, porque también esa es otra cosa que es importante. Ahora que estamos más pendientes, también hay más adultos que también están siendo diagnosticados. Y ese es bien difícil también, porque eso definitivamente necesita terapia, porque uno se pasa toda una vida pensando, ¿cómo es que yo soy diferente? Uno se siente diferente. No, no, sí, qué bueno que mencionaste, ¿no? De las personas famosas como Elon Musk de Twitter, Sí. que son personas con autismo y que han llegado a ser, Otro que se me ocurre, porque no mencioné a nadie latino por el nombre, Eric García, ah, que él también es periodista político. Él tiene una persona que le ayuda y la gente siempre dice, ¿cómo que autista? Él escribió y tiene un libro, We're Not Broken, donde no es acerca de la vida de él, sino que él hace entrevistas y habla con varias personas y demuestra a personas autistas en diferentes situaciones, en diferentes partes del espectro y cómo ellos lidian con diferentes cosas. Por ejemplo, con el sistema médico es bien difícil porque aún sabiendo eso,
a veces es difícil para una persona autista estar con un doctor o un médico porque tal vez no pueden expresar qué sienten y hay malentendido. Eh, Ah, Hay padres que quizás pueden estar en negación también, que pueden ver correcto. cosas y las ignoran porque no quieren como enfrentar de si hay un problema o no. Entonces, a esos padres que todavía están ahí como que tímidos y que no quieren afrontar ciertas cosas que están viendo entre sus hijos, ¿qué les recomienda? Bueno, que sean valientes, porque realmente la forma de solucionar y salir de duda es hacer la pregunta. Haga la pregunta y dependiendo de la respuesta, haga la intervención y lo que es necesario, porque a largo plazo la acción es que va a ayudar que la persona siga adelante más que lo que pudiera haber hecho sin la ayuda. Porque mientras más temprano uno se da cuenta, más apoyo puede recibir y se le puede buscar la vuelta y enseñarle la manera de ello. Si se espera mucho, no es que no progresen y no es que no se le pueda ayudar, obviamente el cerebro uno tiene mucha capacidad para aprendizaje, pero no va a ser lo mismo porque aprender algo como inglés o francés cuando uno ya tiene varios años de adulto es muy diferente a aprenderlo como niño. Y si uno quiere aprenderlo bien, tiene que comenzar desde pequeño. Así es, entonces hay que ser valiente, hay que afrontar las cosas para que su hijo tenga pues los recursos necesarios para poder ser exitoso en esta vida. Bueno, Francis, Lora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Prospecto Latino. Bueno, gracias a ti y a tu público, muy amable. Y vamos a poner algunos de los enlaces de las organizaciones que se mencionó en este segmento para que la gente pueda también visitarlos. Así que muchísimas gracias a todos.